en esta hora. Bendito Padre eterno y Dios todopoderoso, que estás en el reino de los cielos, sentado en tu trono de gloria y en todo lugar, bendito Dios. En esta hora, Señor, venimos ante ti, Señor, y te agradecemos de manera muy especial, Dios mío, de manera, Señor, de tal forma que, Dios mío, venimos con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado delante de ti, reconociendo nuestra condición humana, pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos ministre en esta hora, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo, Señor, nos examine también a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, oh Dios, nos ilumine para que podamos, Señor, aprender de estas grandes verdades de las Sagradas Escrituras. Si alguien viene con problemas y necesidades, Señor, que pueda confiar en ti, que pueda depositar toda su carga, su necesidad, sus problemas, sus ansiedades en tus manos, que tú, oh Dios, lo harás descansar, bendito Dios, y que pueda salir de aquí, de este lugar, lleno, satisfecho, agradecido contigo, creyendo que tú, oh Dios, eres el único que tienes la respuesta. Bendito seas para siempre. Amén y amén. Aleluya. El Dios invisible que se hizo visible. Amén. Amén. Nadie ha visto a Dios. Nadie sabe cómo es. Nadie lo puede dibujar porque nadie lo ha visto, ¿verdad? En su esencia, en su gloria, en su majestad, en su señorío. Nadie puede ni ha visto al Padre, ¿verdad? No puede ser visto por nadie. Nadie, ningún humano mortal ha visto a Dios, ni puede verlo. Veamos qué nos dice San Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Jesucristo, amén, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. Nosotros podemos decir, ¿verdad?, que a través de Cristo Jesús, a través de su palabra, a través de su doctrina, a través de lo que Él ha hecho en nosotros, podemos también conocer al Padre. Aleluya. Aunque físicamente no lo visualicemos. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el único que le ha dado a conocer. Aleluya. Y Jesús dijo, y me habéis visto a mí, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. Porque Felipe le dice en una ocasión, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Jesús le dice, si me han visto a mí, es más que suficiente para que ustedes también conozcan al Padre, porque yo he venido de parte de Él. Aleluya. Y Él me ha dicho todo lo que yo les tengo que decir a ustedes. Él me ha expresado, Él me ha comunicado, Él ha intimado de tal manera conmigo para que yo les pueda informar, comunicar a ustedes todo lo que Él siente por cada uno de ustedes. Aleluya. Amén. Entonces, de tal forma que en las palabras de Jesús, en las expresiones de Jesús, en la vida de Jesús, nosotros estábamos conociendo totalmente el carácter del Padre. Aleluya. La naturaleza pecadora del ser humano le impide ver a Dios. En esta naturaleza, ¿verdad? Y Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, aleluya, y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que el ser humano en su condición, hermanos, vive cotidianamente, ¿verdad? A través o por medio del pecado, o por causa más bien del pecado, es que el ser humano no puede ver a Dios. Aleluya. Pero
hubo alguien que sí se pudo revelar a través, hermanos, hacia nosotros para poder revelarnos ese amor tan grande. Aleluya. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, esa condición del ser humano, ¿verdad?, llevó a la humanidad a tener esa barrera que impide tener esa comunión con Dios directa. Nadie lo ha visto jamás en forma corpórea. Hablando del Padre, ¿verdad? Se manifestó en una zarza en Éxodo capítulo 3, versículos del 2 al 4, cuando Dios se manifiesta a Moisés, y Moisés jamás había tenido esa comunicación con Dios. Él jamás había escuchado la voz de Dios, pero ¿se manifestó de forma corpórea? No, sino que Dios le habla manifestándose a través de una flama, ¿verdad? En esa zarza, que incluso la Biblia dice que había algo extraño ahí, porque la zarza, o sea, las ramas, el tronco de esa planta no se consumía. El fuego no tiene una forma específica, y es en esa forma en como Dios se manifestó a Moisés y escucha su voz. No vio ninguna persona corpórea, solo escuchó la voz de Dios. Siempre se manifestó en forma de fuego. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, y vamos a citar algunos de ellos. Con Israel en el desierto en forma de columna de nube en el día, ¿verdad?, y de fuego por la noche. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Vayamos a esa parte de la Biblia. Y dice la palabra: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Vean lo maravilloso de Dios en su misericordia, ¿verdad?, guiando a una multitud de gente en el desierto, para que no se insolasen, para que no fuesen fatigados por el sol candente. En el día se manifestaba a través de una nube y les producía sombra, y en la noche para que no estuvieran en la oscuridad total, en forma de una columna de fuego. Y de esa forma Dios se manifestó a Israel, nunca de una forma corpórea. Y al profeta Elías le responde con fuego. Y hay otra forma de manifestación de Dios en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 37 al 39. Vemos a Elías orando en el monte Carmelo, hermanos. Primera de Reyes capítulo 18, versículos 37 al 39, en el que Elías hace un reto y convoca al rey Acab, el rey más idólatra, ¿verdad?, que ha existido en Israel, y su esposa, ¿verdad?, Jezabel, que era una mujer malvada, que más bien era ella la que gobernaba en Israel y no Acab, porque ella no era de descendencia judía, sino fue una mujer que la cual Acab se casó, ¿verdad?, con una extranjera. Ella era extranjera, pero ¿qué cosa les había prohibido Dios? Casarse con mujeres extranjeras o entregar a sus hijos, ¿verdad?, o a sus hijas con hombres extranjeros. ¿Por qué? Porque esto traería lo que estamos viendo aquí, que
corrompieron al pueblo de Israel y Acab se corrompió. Y entonces Elías hace un llamado y convoca al rey Acab y a los 450 profetas de Baal. Y hace una oración diciendo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postró y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, aleluya. Y de esa forma Dios se manifestaba una y otra vez. La palabra del Señor dice que Jehová es fuego consumidor, hermanos. Y Él, de una y otra forma, en la trayectoria, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, podemos encontrar cómo Él se manifestaba en forma de fuego, en una llama o en un relámpago, aleluya. Y al profeta Elías Dios le responde con fuego, ¿verdad? Entonces, cuando el templo también, veamos otro ejemplo, cuando el templo de Salomón fue consagrado, la gloria de Dios descendió en forma de fuego y humo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Vayamos a esa parte, adelantamos un poquito, ¿verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 3, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vean, hermanos, que a través de las Escrituras podemos ver que Dios se manifiesta de esta forma. En el monte Sinaí, dice la Biblia que ese monte temblaba, se estremecía y se escuchaba la voz de Dios como un relámpago, como un estruendo, ¿verdad? Y el pueblo de Israel en las faldas del monte temblaban y le decían a Moisés: Moisés, habla tú con Dios, porque nosotros tenemos miedo, nos estremece esa potencia, esa gloria. Y dice: y no muramos aquí en el desierto. Entonces Moisés les dice: no morirán, porque Dios está con nosotros. Pero de esa forma, hermanos, Dios manifestaba toda su gloria, toda su potencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto lo encontramos, ¿verdad?, en Deuteronomio capítulo 4, versículos del 11 al 12. Deuteronomio 4, versículos 11 y 12. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto. Amén. Vamos a leer el versículo 13. El cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y de esa manera, hermanos, hagan de cuenta que se veía una bruma oscura, una densa nube oscura. ¿Han visto cuando revienta un volcán? Cómo sale las cenizas, ¿verdad? Y se revuelven. Y entre las cenizas se producen, porque hay ahí, ¿cómo se llama? Reacciones que se producen ¿cómo se llama? Al reventar un volcán. Y
hermanos, cuando Dios estaba hablando allá arriba y se escuchaba hasta allá abajo, y Dios veía al pueblo de Israel, se veían los destellos de los relámpagos y el fuego ardiendo allá en la cumbre del Sinaí, hermanos, y dice, y el monte se estremecía, temblaba simplemente a la presencia de Dios. Aleluya. Y ellos nunca pudieron decir, vimos a Dios en forma del dios Anubis. Vimos a Dios en forma de un ser humano con cabeza de lagarto. Vimos al Dios todopoderoso con cuerpo humano y cabeza de toro. Así dice la Biblia. Dice que Él se manifestaba en una llama de fuego, hermanos. Y de esa forma nadie podía decir, esta es la forma que Dios tiene. Esta es la forma corpórea de Dios. No existe, hermanos. Lo acabamos de leer. Dice, nadie ha visto a Dios. ¿Quién podría permanecer en la presencia de Dios, hermanos? Y de esa manera Dios manifestaba su poder inefable, su poder infinito. Pero Moisés pide a Dios ver su gloria. ¿Sí saben ustedes que Moisés le pidió a Dios que se mostrase a él? Vamos a ver qué nos dice Éxodo capítulo 33, versículos del 18 al 23. Éxodo 33, amén, del 18 al 23. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Está hablando Moisés. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Esto es algo tremendo, hermanos. Como Dios, de alguna forma, simplemente se muestra a Moisés y dice, y para que no te ocurra nada, cuando yo esté pasando toda mi majestad, toda mi gloria, pondré mi mano para que no te pase nada. Y cuando haya yo pasado, quitaré mi mano para que simplemente veas mis espaldas. Nadie puede ver el rostro de Dios. Vean lo que dice en el versículo 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Cómo es Dios, hermanos? ¿Cómo es Él? Simplemente, lo único que nos llena y nos satisface es, hermanos, que creemos en un Dios todopoderoso. Amén, amén, gloria a Dios. No hay necesidad de verlo para creer en Él. Como predicamos la semana pasada, ¿verdad? Cuando Pablo llega a Atenas y les dice, varones atenienses, dice, ustedes adoran a dioses falsos, pero encontré entre sus altares una inscripción que decía, al Dios no conocido. Y ese es el Dios que yo les vengo predicando, ese Dios que no ven, ese Dios invisible, ese Dios incorpóreo, es el Dios el cual yo les predico ahora. Aleluya. Nosotros no tenemos aquí absolutamente nada, pero creemos que Él está aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden sentir su gloria? ¿Cuántos pueden sentir su presencia?
presencia? ¿Cuántos hermanos están agradecidos con Él por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros? Entonces nadie puede ver a Dios. ¿Qué nos dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16? Vean lo que dice la Escritura. El único que tiene inmortalidad, aleluya, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿A qué ser humano se le puede dar este adjetivo calificativo sobre la faz de la tierra? ¿O qué Dios existe que pueda tener estos calificativos? Ninguno. Leámoslo por favor una vez más. El único, porque no hay otro, amén, que tiene inmortalidad, porque Él, hermanos, no tiene principio ni fin, que habita en luz inaccesible, aleluya, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria inaccesible. Ahora viene una pregunta aquí. Viene una interrogante. ¿Cómo pues explicamos pasajes en la Biblia donde algunos vieron a Dios y no murieron? La Biblia dice que nadie puede ver a Dios, pero la Biblia también explica, y ahorita lo vamos a ver, que hubieron hombres que vieron a Dios y no murieron. Por ejemplo, Génesis capítulo 16, versículo 13. Incluso hasta mujeres y dice así: entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, ¿verdad? Porque estaba hablando con Agar, la sierva de Sara, ¿verdad? Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Después de que demos estas citas bíblicas, vamos a explicar el sentido de todo esto que estamos hablando, porque pareciera que nos estamos contradiciendo, pero no es así, y vamos a explicarlo más adelante. Ahora, aquí está Agar, e incluso Agar no era ni judía, era una mujer egipcia, y en la misericordia de Dios se manifiesta y le habla, ¿verdad? Y lo ve. Ahora, Génesis 32, Génesis 32, versículo 30. Dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué significa Peniel? Esto es el rostro de Dios. ¿Cómo está esto, hermanos? Dice la Biblia que nadie ha visto a Dios y nadie le puede ver, pero dice aquí que Jacob incluso peleó con Dios y lo vio cara a cara. Por eso le llamó a ese lugar Peniel, que significa, esto es el rostro de Dios, porque peleó con Dios, y dice la Biblia que salió victorioso. Y por eso Dios le cambió el nombre, porque dice que luchó con él toda la noche y no lo dejó ir. Le decía: no te dejaré ir hasta que me bendigas. Jacob sabía perfectamente quién era, aleluya. Y dice la Biblia que ya despuntaba el alba
Y dice que lo tuvo que herir en la cadera. Y a partir de ahí se sabe que Jacob quedó rengo, quedó cojo. Y así vivió el resto de su vida. Pero le dejó esa señal y le dijo, ¿cómo te llamas? No porque Dios no supiera cómo se llamaba, sino porque quería que le dijera el nombre para después cambiárselo. Solamente Dios puede cambiar el nombre de una persona para darle un destino diferente, hermanos. Y le dijo, Jacob, tu nombre ya no será más Jacob, que significa usurpador, sino tu nombre será Israel. Aleluya. Porque luchaste con Dios y saliste victorioso. Bendito sea el nombre del Señor. Eso significa Israel, el que pelea con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Bien, vamos a dar otra cita bíblica. Éxodo capítulo 24, versículos del 9 al 11. Dice, y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Aleluya. Vean aquí cómo explica que de alguna forma vieron la gloria de Dios. Gedeón, capítulo 6, Jueces capítulo 6, versículo 22, y dice que a Dios se le manifestó, ¿verdad? Dice aquí el ángel de Jehová, Jueces 6, 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y después en Jueces capítulo 13, versículo 22 también. Dice, y dijo Manoa a su mujer. Manoa no es nombre de mujer. Manoa era la esposa, era el esposo de, ¿cómo se llama? Más bien el papá de Gedeón, ¿verdad? Y le dice a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Pero no murieron. Pero ellos sabían, ¿verdad?, que habían visto a Dios. Isaías 6:1. Después de esto, vamos a explicar, aleluya. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y esta fue la gloria que vio el profeta Ezequiel. Y por último, hay muchas citas más, hermanos, que podemos citar, pero digamos que estas son algunas de las que escogí, ¿verdad? Apocalipsis 1:17. También el apóstol Juan vio a Dios. Ahora, vamos a explicar todo esto. Dice
Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa es la gloria de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, si hemos leído, ¿verdad?, en otras porciones de la Biblia, en la cual dice, y nadie ha visto a Dios jamás, y ni aun Dios le permitió a Moisés ver el rostro de Dios. Pero aquí vemos en el Antiguo Testamento, en varias citas bíblicas, y aún en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, que Juan vio a Dios. La respuesta es que estas personas vieron a Dios representado por el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cuando Agar dice que vio al ángel de Dios, la Biblia, amados hermanos, hablando en cuestiones de teología, la palabra del Señor habla en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová, y teológicamente, hermanos, se sabe que el ángel de Jehová es el mismo Señor Jesucristo. No porque el Señor Jesucristo sea un ángel, sino porque es representado de esta forma. Aún cuando Josué iba a atacar a la ciudad de Jericó, dice la Escritura que se apareció el capitán de capitanes, vestido, hermanos, con armaduras, y se presenta, le dice, ¿eres tú con nosotros o contra nosotros? Y cuando, hermanos, le habla, reconoce que es Dios, se postra delante de él y se quita las sandalias y le dice, quítate las sandalias porque estás en lugar santo. ¿Qué es lo que dice la Escritura con respecto a que Él es desde antes de la fundación del mundo? Leímos porciones bíblicas en las que Jesús, si ustedes quieren leer, hermanos, San Juan capítulo 17, léanlo completo, en el que Jesús hace una oración y dice allí, te doy gracias, Padre, porque estos que tú me diste, desde antes de la fundación del mundo, yo ya era contigo. Amén. Entonces, ¿quién era el que se aparecía, hermanos, y que veían en forma corpórea? Era nuestro Señor Jesucristo, el que vino al mundo y en forma humana se visualizó a la humanidad, por amor a la humanidad. Aleluya. Entonces, cada una, hermanos, de las formas en la que aquí dimos estas citas bíblicas no es otra cosa más que nuestro Señor Jesucristo representado allí de manera corpórea. Amén. Y Él, hermanos, dando el mensaje del Padre eterno. Aleluya. ¿Sí están entendiendo? Entonces, al que visualizaron fue al Hijo, a Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, a veces aparece como príncipe del ejército de Jehová. Y aquí está la cita que les dije, Josué capítulo 5, versículos del 13 al 15. ¿Qué nos dice? Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Aquí explícitamente está diciendo, yo soy el príncipe de los ejércitos del Dios vivo. Aleluya. O sea, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces vean aquí cómo, hermanos, ya desde antes
de que Cristo viniese al mundo, Él ya existía y Él era el que de manera directa se manifestaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor? Y aparece, hermanos, hace una pregunta, pero ¿cómo aparece Señor? Con S mayúscula, reconociendo que es el príncipe de príncipes, aleluya. A su siervo, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, si nosotros nos vamos a la porción bíblica en el cual el profeta Isaías declara estas palabras: porque un niño nos es dado, ¿verdad? Hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y este será llamado Dios fuerte, Padre eterno, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Entonces, todos estos calificativos, hermanos, ya le eran dados a nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que al verlo, hermanos, en su infinita misericordia, Dios se manifestaba y se dejaba ver de esa forma, digamos, corpórea, ¿verdad? En la que podían ver a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Porque, ¿cómo lo describe Josué aquí? Y dice que apareció, leámoslo nuevamente, ¿verdad? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió Josué. ¿Cómo podía saber, hermanos, cuáles eran las características de este personaje si no lo estaba viendo de manera corpórea? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Gloria al Señor. El Hijo unigénito, hermanos, que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. Y Jesucristo es el que una y otra vez se manifestó. Aleluya. De esa manera Él se daba a conocer. Y daba a conocer, hermanos, los planes de Dios, en la cual, hermanos, iba guiando al pueblo de tal forma, guardando la línea de descendencia por la cual vendría nuestro Señor Jesucristo a nacer en este mundo y manifestarse a la humanidad en cuerpo, en carne. Aleluya. Vamos a ver qué nos dice San Juan capítulo 1 versículo 18. Dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De esta forma es como nosotros podemos conocer al Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos tienen la confianza de que verán al Señor Jesús? Amén. Puedes levantar tu mano y decir: gloria al Señor. Porque dice: y le veremos tal como Él es. Y lo veremos, y veremos su rostro, y veremos su gloria como la del unigénito del Padre. Aleluya. Entonces, el Padre se ha manifestado por medio del Hijo. Vamos a una parte de la Biblia, hermanos, en la que podemos ratificar de una forma más contundente lo que estamos diciendo ahora. Vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 14. Quiero que por favor pongan mucha atención a lo que nos dice la Escritura. Y dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 14. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y ya leímos de qué manera se manifestó, ¿verdad?
cómo Dios habló a cada uno de ellos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, aleluya, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Para aquellos que dicen que Jesús no es creador, aquí dice, a quien ha constituido, dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo y a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Jesucristo creador, amén, el cual siendo resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es maravilloso. Hecho tanto superior a los ángeles, para que aquí entendamos que Él no es un ángel, sino que así es el adjetivo que le da la palabra en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová. Por eso muchos, ¿cómo se llama? Hablan, ¿verdad? Diciendo que Jesús es un ángel. No, hermanos, porque dice aquí, hecho tanto superior a los ángeles. Está por encima, porque Él mismo los creó, aleluya. Cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué más evidencia? ¿Verdad? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Está haciendo una pregunta. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, cuando Cristo viene al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si Jesucristo fuese un ángel, ¿podría ser adorado por otro ángel? Pero dice aquí, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, dice la palabra del Señor, hermanos, que los mismos ángeles le servían. Y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aleluya. O sea, que son, hermanos, están a nuestro servicio, están a nuestro cuidado. Ellos nos guardan, ellos nos cuidan, ellos nos protegen. Aleluya. Dios, hermanos, en su misericordia le dice a los ángeles, ve y guarda a mi pueblo. Aleluya. Por eso dice así, amén. Más, versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y aparece Hijo con H mayúscula, ¿verdad? Y dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, Jesucristo es Dios, aleluya. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Está hablando de Jesús. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán, como una vestidura, y con un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién, a cuál ángel le dijo? ¿Al ángel Gabriel? ¿Al arcángel Miguel? Le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué más evidencia quieres, hermano? Hay ángeles ministradores, son llamas de fuego que están, hermanos, para cuidarnos, para protegernos. Por eso dice la Escritura, hermanos, el ángel de Jehová, hablando de nuestro Señor Jesucristo, acampa alrededor de los que le temen y envía a sus ángeles. Aleluya. Espero que esto no sea un juego de palabras que te confunda, ¿verdad? Porque acabamos de leer aquí a cuál de los ángeles le dijo Dios o el Padre, siéntate a mi diestra. ¿A quién? A ningún ángel le dijo al Hijo, amén, a Jesucristo, siéntate a mi diestra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Entonces ese Dios, hermanos, invisible, ese Dios que se manifestó, ¿verdad?, en el monte Sinaí, que se manifestó en el templo de Salomón, y dice que descendió una llama de fuego, se dio a conocer por medio de su Hijo, siendo Él Jesús, el mismo resplandor de su gloria. A través de Jesús es que nosotros conocemos al Padre en toda su majestad y en toda su gloria. Aleluya. Jesús dijo: el que me ha visto al Padre. Bendito sea el Señor. ¿Cómo entiendes tú esto? Cuando Jesús dice: el que me ha visto al Padre. Que a través de Jesús, hermanos, a través de ese amor que Él demostró estando aquí en la tierra, la forma en cómo Él habló y cómo Él manifestó su carácter hacia la humanidad, era no otra cosa más que el corazón del Padre manifestado en el Hijo. Y viendo al Hijo y leyendo su palabra, nos damos cuenta quién es el Padre. ¿Sí estamos conscientes de eso? ¿Estamos entendiendo? Entonces, Jesús dijo: el que me ha visto al Padre. Vamos a ver qué nos dice San Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 48. San Juan 6, 44 en adelante. Ninguno puede venir a mí. Aquí está hablando de Él, de Jesucristo mismo, ¿sí? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. A mí me gustaría que ustedes fueran a esa porción bíblica en el que dice: Señor, ¿verdad?, en el cual tú nos predestinaste para ser hijos tuyos desde antes de la fundación del mundo. El Padre ya nos había escogido. Por eso dice: ninguno puede venir a mí, o sea, a Jesucristo, si el Padre que me envió no lo trajere a mí. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Quiero decirles algo, hermanos, muy importante. ¿Qué dice el Salmo 139? Grandes y maravillosas son tus obras. Aún las veo y no las puedo describir. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas y cada una de las cosas que habían sido destinadas de cómo iba a ser mi persona, y tú estabas ahí presente y no faltó ninguna de ellas. Entre ellas, el que tú, en un tiempo determinado en el que Dios había determinado por el Padre, vendrías a Cristo Jesús. ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Sí me doy a entender? ¿O los estoy dejando así, ¿cómo se llama?, más confundidos? ¿Sí está claro? Sí. Amén, gloria al Señor. Por eso dice aquí: y aprendió de Él. El que aprendió de Él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. El hecho de que tú hayas recibido a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador es porque el Padre determinó tu destino. Amén. Gloria a Dios. Tú estás aquí no por obra de la casualidad, no por azares del destino, sino porque Dios, el Padre, así lo quiso. Está en ti el que tú seas parte de esa familia, ¿verdad?,
Porque Dios te trae al camino, pero depende de ti si quieres seguir el camino. ¿Sí está claro? Porque dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, fíjense bien, de mi Padre que está en los cielos. Muchos son llamados, pero muy pocos los escogidos. Ahora, la pregunta es: ¿tú eres uno de los escogidos? Amén. Que no formemos parte del montón, sino que formamos parte de la iglesia, hermanos. Que no seamos uno de los que, como dice la parábola, ¿verdad?, el trigo y la cizaña. Porque ¿saben cuál es la característica de la cizaña? Que se parece tanto al trigo que puede pasar desapercibida. Pero el Padre conoce quién es trigo y quién es cizaña. Y dice: no la cortes hasta el día postrero, o sea, hasta el final de los tiempos. Dice: y separaré el trigo y lo pondré en mis graneros, y a la cizaña la lanzaré al fuego. ¿Qué es el fuego? Sinónimo del lago eterno. Por eso dice aquí, hermanos: no que ninguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Si tú vienes de Dios, tú no tienes necesidad de ver al Padre, porque a través de Cristo Jesús es más que suficiente. Amén. Ahora, versículo 47: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No es Pablo, no es Juan, no es María, no es Pedro, no es Mateo, no es nadie, es Jesucristo. Gloria a Dios. María no es intercesora. María simplemente fue el instrumento que Dios usó para que su hijo viniese al mundo. Y aún María tuvo que arrepentirse y pedir a Dios misericordia para que pudiese ser salva. Aleluya. Lean en San Lucas capítulo 1 en adelante, y habla ahí del Magnificat. Bendice mi alma al Señor, mi Dios, mi Salvador. Le habla al Hijo. Le dice: tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Amén. De cierto os digo, versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, yo soy el pan de vida. Amén. Yo soy el pan de vida, dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el pan, hermanos? Esta es el sustento de tu alma y de tu espíritu. Y nadie, fíjense bien, nadie va al Padre si no es por medio de Él. Para que una persona pueda ir al Padre, para que una persona pueda orar al Padre, tiene que ser en el nombre de Jesús. ¿Sí saben eso? En el nombre de Jesús. Porque Él fue el que murió por ti y por mí en la cruz. Por eso necesitan leer todo el libro a los Hebreos completo, para que ustedes puedan entender que Él ofreció el sacrificio, no una y otra vez. Él no tiene que morir muchas veces para poder expiar tus pecados. El libro de los Hebreos dice que Él murió una sola vez y para siempre, y ese sacrificio fue total, fue absoluto, fue consumador, fue perfecto.
Ya no tiene él que morir otra vez. Jamás de los jamases en la historia de la humanidad, en la historia del universo, en la historia, hermanos, de todo lo que ha sido creado, de lo visible e invisible, jamás Cristo volverá a morir en la cruz. Solamente una vez murió, y eso fue más que suficiente para que tú y yo pudiésemos ser salvos. ¿Cuáles son las condicionantes para ser salvo? Aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, arrepentirte de tus pecados y apartarte del mal y obedecer su palabra. De esa manera, hermanos, hemos conocido al Padre. De esa manera tenemos conocimiento de quién es el Padre. El hecho de que tú te has aprendido el texto bíblico, San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios. ¿Cuál Dios? El Padre al mundo. Pero cuando dice el mundo, hermanos, no significa todo el mundo. Solamente los que el Padre determinó que creían en el Hijo. Amén. Porque el mundo entero dice, creo en Dios. ¿Cuántos no se han encontrado en la calle y dicen, yo creo en Dios? Bueno, ¿los demonios creen en Dios o no creen en Dios? ¿Satanás cree en Dios o no cree en Dios? ¿Y por eso son salvos? Entonces no basta con decir creo en Dios. ¿Qué cosa dijo Jesucristo? Si me amáis, entonces obedéceme y guarda mis mandamientos. Todo aquel que ama al Padre obedece la voluntad del Padre, ¿verdad? Y cree en el Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que crea en Él, no dice, para que todo el mundo, ¿verdad?, que ha creído en Él, no dice así, dice, sino para que todo aquel que crea, o sea, está exceptualizando y está puntualizando, todo aquel que crea en Él. Cuando dice creer en Él, es esa palabra creer en Él, es dejar el mundo y apartarse del pecado, dejar lo malo, dejar de hacer lo que a Dios le causa repugnancia, hermanos. Y no hay necesidad de que yo te diga cuáles son las cosas que a Dios le causa repugnancia, porque tú ya las sabes. Dice, para que todo aquel que cree en Él. ¿Tú crees en Él? A ver, levanten la mano, ¿quiénes creen en Él? Amén. La pregunta que te hago, ¿lo obedeces? Amén. Solamente escuché unos cuantitos que dijeron amén. Porque una cosa es creer en Él y otra cosa es obedecerlo a Él. Espero que esta palabra, hermano, vaya más allá de lo que cotidianamente escuchamos, ¿verdad? O has escuchado en donde alguna vez te has congregado, para que veas que San Juan 3:16 no es simplemente recitarlo, sino, hermanos, meditar en lo que nos dice ahí. Dice, para que todo aquel que crea en Él, y gracias a Dios porque creímos en el unigénito Hijo de Dios, y que sabemos que al haber creído en Él, nos hemos apartado del pecado, dejado de practicar lo que hacíamos antes de haberlo conocido a Él, para que en Él tengamos vida eterna. Tú le puedes preguntar allá afuera a un borrachito, ¿tú crees en Dios? Y él te va a decir, sí, yo creo en Dios. ¿Y por eso es salvo? Eso de, y para que todo aquel que cree en Él, eso va más allá de simplemente creer. Es obedecer. ¿Y qué es obedecer, hermanos?
¿Qué es obedecer? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres con tus hijos, hermano? Que nos obedezcan. Que te obedezcan, que hagan tu voluntad. Cuando te hacen tu voluntad, ¿cómo te sientes? Contento, feliz, ¿verdad? ¿Y cómo se siente Dios cuando lo desobedecemos? ¿Creen que Él está aquí? ¿Cuántos creen? Levanta tu mano. Yo creo que Él está aquí. Él nos está mirando, hermanos. Porque dice la Escritura, porque crea que Él es real, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque Él honra tu confianza y honra tu fidelidad. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y de esta manera, hermanos, hemos llegado a la conclusión de que ese Dios invisible, al cual la palabra del Señor declara, ¿verdad?, que nadie podía ver, se hizo visible a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo miramos ahora por fe. Amén. Cuando dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza es plenitud de convicción. Yo no necesito ver a Dios para saber que Él es real. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que yo lo sienta en mí es más que suficiente. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Inclina tu rostro.